8:04, 8:04. Happy Thanksgiving Day. Hoy hay mucha gente que come pavo. Los doctores, yo no sé si comen pavo, los médicos. Tú sabes que el pavo se parece a la tallota. Familia norteamericana que vieron muchos años. Que el pavo se parece a la tallota. ¿Sabes lo que tú le echas? Nada No, más. que está bien cocinado, no. No sabía nada. La doctora Lilian Fonder está con nosotros, ginecobstetra, terapeuta sexual. Antes ella nos quería un chismás, tenía una sección con nosotros, Sí. la otra emisora, pero después Sí. se nos alejó, Sí, ¿verdad? no sé lo que le pasó. Buenos días, doctora, qué bueno verla, qué bueno tenerla por acá. Muy buenos días, para mí es un placer estar aquí, eso no es cierto, ustedes solo piden y aquí estoy. A mí nos hacía falta Me extrañaba. cómo usted ponía a Julián en su sitio, así, lo ponía en su Julián. sitio. Ese machismo-leninismo de Julián, y todos esos prejuicios, esas cosas, te pone en lugar. Doctora, a propósito de estas cosas, después de tantos años, seguimos sin una ley de salud, tenemos el mismo tema de los legisladores que dicen una cosa hoy, los políticos en sentido general una cosa una mañana, y las tres causales siguen ahí, se aviva un poquito, la iglesia mete miedo en ocasiones, bueno, y no tenemos solución a este tema. La educación sexual en las escuelas con déficit, y la escuela era algo que decíamos ayer, nos montamos en un comentario que hizo Rosario. De repente, el lugar de un niño, la seguridad de un niño es el hogar y en gran medida la escuela, donde pasan muchas horas. Y la escuela es un lugar peligroso, evidentemente, por todas las informaciones que vemos. ¿En qué medida esta falta de educación, esta falta de claridad sobre la educación en sentido general y la sexual en particular, provoca este ensanchamiento de la indefensión de los niñas en República Dominicana? Bueno, muchísimas gracias por poner el contexto, porque la verdad es que es alarmante. Pero fíjate que este caso de esta niña en San Pedro de Macorís, en un batey, la Siria, es evidente y demuestra lo que está pasando en nuestro país. Es una punta que se exhibe, pero eso ya ha pasado en muchas ocasiones. Lo que llama la atención es que estos dos hombres que de manera reiterativa violaban y abusaban y maltrataban a esta niña de apenas 13 años, eran figuras de autoridad en dos instituciones, justo las dos instituciones que se oponen a una educación sexual, a una educación con equidad de género. Esa palabra que tanto temor le genera a los grupos religiosos y sobre todo a la élite de los grupos religiosos. Justamente estas personas pertenecen y son autoridad tanto en la iglesia como en la escuela. Porque tanto la iglesia como la escuela están para proteger, para salvaguardar la vida, sobre todo de los menores de edad, en este caso de una niña de 13 años. Que el maestro de matemática, que el maestro de idioma, que el pastor o el religioso con autoridad en la iglesia a una niña que es creyente, que es feligresa, o sea, porque en esa comunidad y sobre todo en esas comunidades, el peso de las iglesias evangélicas es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Entonces, este señor, o uno de ellos, además de ser maestro y de tener autoridad en la iglesia, tenía un gimnasio. ¿Cómo? O sea, un gimnasio. Y eso lo sabe la comunidad de los llanos. Entonces, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de una autoridad en una niña de 13 años donde sus padres, su madre, su entorno la lleva a esa iglesia. Entonces, ella está cumpliendo las órdenes de la autoridad. Claro. Pero a esta niña nadie le dio educación sexual. Nadie la orientó porque el Estado, que está para eso, la escuela, que está para eso, pues prefiere mirar hacia otro lado. Y las iglesias en general, todas se oponen a una educación basada en género.
O sea, estos hombres no aprendieron por generación espontánea que maltratar una niña o una mujer, independientemente de su edad, estaba mal. Eso era un derecho, o es un derecho que le concede el patriarcado. Las mujeres somos cosas y no importa la edad. Y por lo tanto ellos pueden lavar su sable con cualquier cuerpo de mujer y no pasa absolutamente nada. Wow. Esto salió por casualidad, pero esto tenía la bendición de las autoridades, tanto de la iglesia como de la escuela. Entonces ahí podemos ver cómo el pacto que tiene el machismo, el pacto del patriarcado, incluye a las mujeres, porque que estos hombres son autoridad. Doctora Lilian Fonder, ginecobstetra y terapeuta sexual, y además investigadora, tiene trabajos dilatados ya en diversos temas en este sentido. ¿Por qué, doctora, muchas veces uno ve que estos aspectos es a los hijos de la gente en la comunidad? O sea, es tu primo, es tu hermana, es tu sobrinita. Pero, ¿cómo se da esto que no es una componenda articulada? A lo mejor lo estoy viendo mal, pero que no es una componenda articulada. ¿Por qué la sociedad permite tanto tiempo esto? Porque, por ejemplo, esas instituciones que tienen autoridad, yo lo entiendo, lo que usted dice socialmente, doctora, pero si es mi sobrina, mi primita, mi hermana, ¿por qué esto va sucediendo como a la mirada de la gente y se hacen los locos, como diríamos los dominicanos? Es que somos, desde mi mirada, somos adiestrados, somos educados, porque la educación formal se da en la escuela, pero la informal se da en el hogar, y los medios de comunicación tenemos un peso muy importante. Si vemos que para presentar cualquier producto que se va a vender, la mujer es un objeto, desde una toalla sanitaria hasta una goma de vehículos, o si vemos que para presentar una comida, o sea, cualquier producto para cocinar, la mujer es la sumisa y el hombre es el que recibe la atención, porque eso se llama violencia simbólica y está muy estudiado y muy legislalizado, pues. Muy normatizado, que eso es una forma de educar. Las mujeres están para servir, los hombres están para servirse de ellas. Y eso lo aprenden de la escuela, lo aprenden en todos los medios, lo aprenden en el hogar. Romper ese modelo implica un compromiso político. Entonces, que estas dos personas, hombres, autoridad, decidan usar el cuerpo de una menor de edad para satisfacer su deseo, o me encanta esa frase que me la decía mucho mami, para lavar su sable, implica que eso está normatizado en cada estrato. Y lo podemos ver, lo que pasa es que las paredes de la gente con recursos es más gruesa, pero no es que no se da. No es que no se da. Entonces, ¿cuántas mujeres han sido violadas en República Dominicana? ¿Cuántas adolescentes se violan de manera reiterativa en República Dominicana con la bendición de todos, inclusive del silencio? Por ejemplo, tenemos la tasa de embarazo en adolescentes más alta de la región. Pero estas adolescentes son embarazadas de adultos. Exacto. De adultos, no, en general no son adolescentes que las embarazan. Cuando estuve en el Ministerio de Salud, que me tocó coordinar la dirección materno-infantil, propuse, pero ven acá, si llega el sistema de salud y se investiga que le lleva más de 5 años, como dice nuestra legislación, estos adultos deben pasar al Poder Judicial. Claro. Porque no es el médico ni la médica que lo va a investigar. Pero usted sí averigua quién le embarazó y qué edad tiene. Y automáticamente usted la refiere o llama al Ministerio Público. Ay, no, eso no se puede hacer porque es un tema cultural. Un tema cultural. La violencia contra la mujer es cultural. Y estamos haciendo algunos avances, por lo menos en la denuncia, no en la prevención, pero sí en la denuncia. Entonces, es que somos cómplices, y cuando hablamos de género, a los grupos de poder le da miedo. Es que tú quieres convertir los niños y las niñas en homosexuales y lesbianas. Eso no tiene nada que ver. No. Eso es cambiar todo lo que implica salvar la vida de nuestros niños y nuestras niñas. Porque estas niñas violadas, ¿cómo están? Esta niña, y tengo evidencia,
es una niña tímida, introvertida, Claro. que no habla. Ya. Claro. ¿Y Ya- cómo va a hablar si el cuerpo, tu cuerpo, es el carro con el que tú transitas la vida? Es el hábitat de tu alma y ha sido maltratado. Entonces, ¿cómo yo me voy a exponer si yo lo que estoy es llena de herida a los 13 años? A los 13 años, por un adulto. Por que- dos. Dos adultos. Y mientras uno la viera, el otro la amarra y la Pero- agarra. Ay, Perdóneme, doctora, el comentario. Pero Dios mío, la comunidad. Eso no es lo más alarmante, ¿no? Cuando llevaron a unos de los apresados a dictarle medida de coerción, estaba el barrio entero en favor de él, Claro. incluyendo su mamá y Era- su esposa. Y su esposa. Era lo que yo Diciendo estaba diciendo. que ese es un hombre bueno, que no ha hecho nada malo, y que por que dinero- podría hacer, pero por lo menos tenga la vergüenza de quedarse en su casa en lo que lo investiguen. Pero el barrio entero, no su mamá y su esposa, no. El barrio entero estaba con cartelones afuera apoyando a ese señor. Tengo una idea. Sí, porque De lo colectivo, de lo dañado que estamos. sí, porque es que son autoridades. Estos dos hombres no son cualquiera, como dije. Autoridad. Pastores, profesores, Sí, sí. Y tengo un gimnasio. O sea, tú sabes la cantidad de El gente que poder. sirve a los deportistas en esta, por decir un deporte, pero es un ejercicio con el cuerpo de poder, tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, es una autoridad en un pueblo donde hay muy pocas alternativas, porque hay que reconocerlo, las alternativas están centradas a las ciudades. Entonces, en esos pueblos no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. O te agarra de la iglesia o te agarra del alcohol. Ese no es un pueblo, es una sesión. Bueno, una Bueno, sesión. más pero pequeño, es un un pueblo pueblo mucho más porque pequeño para- Una todavía. comunidad, una comunidad en el Ah, interior que en general tiene dos opciones. Así es. La iglesia, la banca y el alcohol. Así es. Entonces, Ya. bueno, además cuando tú tienes una autoridad que tiene tanto poder, tienden a idolatrarla. Claro. Sí. Y aquel hombre alto, fuerte, musculoso, que habla fuerte y en un podio, en una iglesia y en la escuela, pues que viole a una niña, bueno. Pero Ahorita van a salir diciendo que ella se le obsequiaba. casi un año. Falta doctora. eso, nada más. Si no fuera porque es una niña muy introvertida Sí. y muy tímida. Y dice una de las maestras, es un trabajo que vi creo que en el listín, que la niña era es muy inteligente, aplicada y que incluso estaba preparándose para participar en una de las olimpiadas. Entonces, doctora, esto ocurrió casi un año. ¿Qué le ocasiona vamos en el tema de la salud mental y también a veces física? ¿Qué podría producirle a esta niña 13 años? Le queda toda la vida. Bueno, ya esto es un daño que difícilmente ella lo puede superar. Es un trabajo para vivir con él, porque es que le ha maltratado el cuerpo y creemos que el cuerpo está aislado de la mente, está unido. O sea, hay una comunicación continua. Hay repercusiones para su estado emocional, para su estado psicológico, pero también para su cuerpo. Para empezar, eso tiene reacciones. Es probable que ella tenga rabia, mucha rabia, y es lógico, Claro. y eso se manifieste con momentos de violencia. Violencia hacia otros y otras, Hacia y ella. violencia hacia ella. Sentimiento de culpa a veces desarrolla esto. Un también. sentimiento de culpa, de vergüenza, de no valoración a sí misma, de no valoración a su cuerpo, dolores menstruales constantemente, lesiones en la vulva, porque es que su cuerpo no quería y el cuerpo habla. Aunque ella se haya callado, su cuerpo habla y muchas veces se retraen más. Si Doctora, era tímida, ahora va a ser más tímida. Tenemos la capacidad como Estado de poder asistir adecuadamente a una víctima de esta naturaleza. Claro que sí, en el país hay excelentes psicólogos y psicólogas que la deben acompañar, pero no 2 meses ni 3 meses, acompañar, porque esto es un proceso largo, porque hay que estar muy joven, se está formando y eso queda como un trauma si no recibe la atención adecuada, oportuna y en el tiempo. Se ha recibido en otras situaciones porque la historia en la República Dominicana es que se dan estas situaciones, está en la portada de los periódicos, lo comentamos en los programas, luego a las semanas, meses, nos olvidamos del tema y por ahí quizás nos acordamos cuando la niña cae en otra situación de violencia o es revictimizada
Y el Estado se olvidó, como se olvida de huérfanos en otras situaciones de violencia. Y capacidad sí, pero se ejerce. Tenemos historias de seguimiento, de asistencia permanente, de poder tener la mano tendida con relación a esas víctimas. Me imagino que sí, yo no tengo evidencia, pero me imagino que sí, porque en esa escuela, en esa comunidad y cerca, y las autoridades lo han dicho, para darle un apoyo emocional. Y a veces depende del poder político, pero a veces depende de la voluntad personal. Si hay psicólogos y psicólogas en la zona, no entiendo por qué no pueden hacer su trabajo, porque en general sensibiliza mucho este tema. No a los aliados de los agresores, sino a la población en general. Y por eso estamos hablando del tema. No me refiero a la psicóloga y psicólogos de su misma comunidad, claro, porque déjenme decirle, hay un silencio fuerte. Oh, pero bueno. Yo tuve la oportunidad de trabajar en varios batalles de San Pedro, en el sector salud. Y ante esta situación, pues me puse en contacto con algunas de las médicas, mujeres, jóvenes, médicas pasantes de la zona. Y temor, doctora, pero usted no va a decir nada. Doctora, pero usted va a escribir de esto. Y pero yo voy a escribir lo que está en los medios porque yo no conozco la población. Yo no conozco la zona específica donde fue, o sea, no conozco la Siria. La Siria. Sí, Siria, ajá. Ajá, específicamente Así en esa mismo zona es. yo no he trabajado, pero en varias zonas, en 9 Quiqueya. batalles, y más o menos es la misma dinámica. Sí, Pero es un culto cerrado. totalmente. O sea, son autoridad, como si fueran guetos. Yo lo podría... Son guetos. Son cierto guetos. sentido. yo no quisiera como extrapolarlo, pero como cuando hay un narcotraficante Sí. que la comunidad lo defiende, algo así. Claro, doctora. En las lecturas de este caso estamos conversando con la ginecobstetra, experta investigadora Lilian Fonder y comunicadora también, años trabajando estos temas en los medios de comunicación. Doctora, lo que leía, para profundizar acerca del caso, las maestras de la escuela daban declaraciones, pero a mí no me cites. Por supuesto, hay unos protocolos, ¿verdad? Para todo esto en las escuelas. Pero 1 año. Y ese silencio que usted dice, yo también lo quería ver representado en esas mujeres, las que limpian. Cómo es que permanentemente un espacio donde yo voy a estudiar también era el espacio donde alguien me tenía como su presa favorita, o no sabemos cuántas más. Sería conveniente que el Ministerio de Educación nos dé detalles de si otros más fueron afectados con esto. Claro que sí. Insisto, a mí me llama la atención que no se haya recalcado por qué a esta niña no se le dio herramientas para defenderse. Es muy difícil, pero si se le hubiese dado educación sexual Hay la ordenanza a temprana edad, no, que no. todos los niños y niñas de esa escuela y de todas las escuelas Sí. del país sepan que nadie puede tocar su cuerpo sin autorización, que absolutamente nadie puede tocarlo y que tienen que dar la voz de alarma, ¿por qué se oponen? Es que ¿Por el qué? ministerio desde que, bueno, recuerdo que hubo, perdón, no se lo pongo a usted en la boca, lo digo yo, hubo una ordenanza que eliminó otra que facilitaba impartir este tipo de contenido. Y cuando llegó este gobierno, para hacerse el simpático, eso lo digo yo, Rosario Medina Gómez, eliminó la ordenanza. Y ahora tenemos todo esto. Entonces, como lo tenemos, no me vengas con la Ordenanza- hipocresía, una ordenanza desde el Ministerio de Educación, ¿Qué dice que rápidamente? la ordenanza precisaba de impartir ciertos contenidos como estos para reforzar la información en los niños, niñas y adolescentes para la educación sexual, la prevención de ciertas situaciones, y la nueva ordenanza eliminó que se posibilitara ese contenido en las escuelas. Yo me acuerdo que hice un comentario y No, estuve como muy toda una molesta, campaña. y ahora estamos, ¿cómo estamos? Había una Seguimos con campaña la que decía, doctora. no te metas con mi hijo. Exacto. Sí, pero que esto fue un caso aislado, van a decir. Sí. Y la niña de Higüey, que el profesor, y así, si buscamos en los medios, van a ser Claro. muchos y muchos. Dice Y que también en las iglesias, Exacto. que no se les olvide, las iglesias también. Pero ahí tenemos el caso. uno de los abusos fue en la iglesia llamada Fe Apostólica La Silla,
en el lugar, en ese lugar físicamente. Sí, en el porque él era un lugar, hora de la pastor. mañana. Es Porque él es. Y el de matemáticas inglés. Ustedes saben que ante la debilidad, ¿de dónde hago el contexto? Muchas veces las debilidades de los niños y las niñas en las matemáticas hace que quien sea el profesor de matemática, física y química, incluso representa a veces mayor poder que los de literatura, lengua española, educación física, y esto se constituye en un arma de poder más incidente. Doctora, ¿qué hacer cuando esto sucede? Ajá. Dice el Ministerio de Educación, en 2 años, el Ministerio de Educación ha sancionado alrededor de 60 maestros por abuso. Por acoso. Por abuso, Abuso. dice. Sí, Ok. porque una cosa es Reveló abuso. que las personas que tienen a abusar de algún niño en las escuelas son conocidos por la gente, por lo que cada director y orientador debe estar atento a las informaciones que dan los menores sobre los docentes. Doctora, ¿qué hacer? Upa. Ujú. ¿Qué hacer? Vamos a empoderar entonces directamente a la gente. Sí, mira, las autoridades solo van a actuar si hay una presión social. O sea, Claro. las iglesias, y digo las porque son varias, no es una sola, que hay evidencias, digo, tanto la católica como las evangélicas como las protestantes, hay evidencias, no es algo que nos estamos inventando, como la escuela se han convertido en un espacio de peligro para nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto no va a cambiar si no empujamos una educación con equidad de género, donde el machismo empiece a destruirse, donde los hombres, independientemente de la edad y sobre todo cuando se están formando, empiecen a entender que las mujeres no son una cosa y no le pertenece. Eso va a servir no solo para evitar estos actos de violencia y violación en las niñas y niños, porque no hemos contado los niños, pero también van los niños, sino también va a reducir el embarazo en adolescentes, sino también va a reducir la violencia contra la mujer, tanto feminicidio. Entonces, esto hay que actuar desde pequeño, porque estos niños que están educándose ahora en las escuelas van a ser adultos, van a ser hombres que van a tener el mismo comportamiento que tuvo su profesor, porque eso es lógico y yo lo veo en todas partes. Entonces, ¿por qué yo no me voy a servir con la cuchara grande y utilizar a las mujeres como una cosa si por todas partes me han adoctrinado que las mujeres somos una cosa? Y a las niñas las hemos adoctrinado que están para servir. ¿Y cómo yo le voy a resistir a mi maestro? ¿Y cómo yo me voy a resistir a mi pastor? A ese hombre que tanto quiere mi familia, porque eso es importante. Ellos son muy queridos por la familia, por eso es que ha sido tan duro para la abuela, que es la única que ha hablado. Sí. Porque a ella sí le duele, porque ella conoce el entorno y como le queda menos tiempo en la tierra, tiene menos miedo. Entonces, la única forma es exigir los derechos sexuales y reproductivos. Hay que exigirlo, no se puede impedir, no se puede mendigar, porque no hay ningún derecho que se haya alcanzado mendigando. Ni convenciendo a los grupos de poder, sino exigiéndolo. No sé si usted conoció la ordenanza de educación. Claro que sí. ¿Por qué la oposición tan visceral a la ordenanza? ¿Qué tenía que hizo reaccionar a los sectores más conservadores? Mira, o sea, ¿qué es lo que asustó a eso? ¿Tú sabes lo que significa equidad? Igualdad. Exacto. Porque es una equidad para lograr la igualdad, pero no somos iguales, pero tenemos los mismos derechos. Por eso hablamos de equidad. Esto a los grupos de poder religiosos y los grupos de poder, pues los hace temblar. Porque siempre han sido privilegiados, siempre han sido privilegiados. O sea, como siempre han sido privilegiados, el hecho de que tengan que compartir el pastel, que por ejemplo hay que fregar y hoy frega tú y mañana yo, eso a muchos grupos no les interesa. Quieren seguir teniendo una parte de la población, la mitad, para servirse desde que le haga los quehaceres de cuidado hasta que utilicen su cuerpo como decidan. Entonces los grupos conservadores no quieren nada de equidad. No quieren reconocer que las mujeres son sujetas de derecho. No quieren reconocer que las mujeres no le pertenecemos a nadie, que venimos a compartir nuestro tiempo en este planeta, pero nadie le pertenece a nadie. Sino que las mujeres tienen una vida que comparten con las personas que ellas decidan y los hombres también. Entonces, ese privilegio que tienen los hombres no lo quieren compartir con las mujeres. Y cuando se habla de equidad de género, lo único que se pretende es que esa sombrilla nos cubra también a todas.
no solamente a los hombres, sino a todas. Y cuando digo todas, es desde las mujeres con recursos hasta las mujeres más pobres, como este caso de esta niña. Pero aún antes de llegar a la equidad de género, doctora Lilian Fonder, hay una constitución, unas leyes. O sea, hay una constitución y unas leyes que establecen cuándo se viola la ley, qué usted debe respetar, que están presentes. Y eso se la llevan de paro, porque a veces se quiere hacer una discusión con una distorsión de que usted lo ha explicado bien sobre la equidad que implica esto. Lo que ese sector conservador se va al otro extremo. Haz lo que quieren, incluso citábamos ahorita y ocurrió con el caso de la niña de Higüey, que comienzan a sacar fotos, a hacer insinuaciones, y los victimarios a hablar de que una menor puede a un manganzón, un adulto, seducirlo. Que ella. Entonces, uno escucha gente en la población totalmente desinformada y manipulada, y víctimas también, diciendo, sí, pero que esas muchachitas, que sé cuánto, te comienzan a revictimizar. Y siempre olvidan, porque no hay educación al respecto, que la menor no consiente. Y la relación con una menor siempre es abuso sexual. Entonces, tenemos un problema de fondo, sí, serio. Sí, pero tenemos una ley que te dice que tú no te debes llevar los semáforos en rojo. ¿Verdad que sí? Pero todos los motoristas se lo llevan. Entonces, que empiecen algunos vehículos a llevárselo, eso no es nada. Me doy a entender. O sea, si no educamos, entiendo. ¿Para qué nos sirve una ley si no se educa? Percepción Yo no puedo agredir a la mujer, un hombre. Pero si ella está haciendo lo que yo no quiero que ella haga, y a mí me enseñaron que ella me pertenece. De hecho, cuando me caso con ella es de fulano. Entonces ya, espérate, es que ella es mía. Es que ella me tiene que abrir la pierna cada vez que yo quiero. Porque ¿para qué me casé? Es que ella tiene que hacer lo que yo diga. Y si no lo hace, yo soy capaz de matarla y la mato. Entonces, las leyes consentimiento social. Las leyes están inclusive cuando hay un feminicidio, dice, pero hay que ver qué hizo ella. O sea, que hay una posibilidad de que ella haya hecho algo que merezca la muerte. Entonces, no hacemos nada solamente con penalizar, sino educamos. Hay que educar, y hay que educar a temprana edad, porque los hombres, los niños, no nacen violentos, no nacen asesinos, no nacen violadores. Los educamos en este sistema patriarcal, en este machismo, los educamos a que ellos pueden y tienen el derecho de hacer con el cuerpo de la mujer lo que quieran. Y esto no es justificándolo. Yo lo que quiero apostar es a que por fin tengamos una educación para la igualdad, que eso solo nos va a beneficiar a todos, hombres también. Bueno, conversamos con la doctora Lilian Fonder, ginecobstetra, terapeuta sexual. Están muy vinculados los casos, lo relativo a que seguimos con el tema de los embarazos en menores. Y es una situación también consentida, también de complicidad social, también de normalización. Ahorita usted hacía referencia, y yo lo he hecho desde hace muchos años, de que desde que llega una mujer embarazada hay que identificar o comunicar quién es el violador, cuando se da esa diferencia de 5 años. En una ocasión, uno de los procuradores generales, a partir de esa campaña, emitió una resolución de que se notificara al Ministerio Público, el hospital comunicara al Ministerio Público. Eso fue en un momento como estos, de la coyuntura, el impacto, las portadas de los diarios, los comentarios, pero probablemente se quedó en el olvido porque a partir de la realidad de los embarazos en menores deberíamos tener cada semana numerosas notificaciones, numerosos apresamientos por adultos violando menores. Y uno no sabe de qué ha pasado. No sé si usted tiene información sobre esto. No. Son muy pocos los casos, muy pocos. Y es cuando es un caso ya de violación y que la familia de la chica ponga la denuncia. Pero lo que está estipulado es que deben de poner la denuncia. Incluso en estos grandes hospitales hay un apartamento. Aún sin denuncia, el Ministerio Público
debe y puede actuar sin, Sí, Claro y hay que una sí. resolución. sin la intervención de Hay los un padres. temor del sistema de salud. Sí. Y eso se ha trabajado mucho, pero no se ha logrado todavía un consenso. Y es que ellos no tienen ni siquiera que dar su nombre, es referirla directamente y llamar al Ministerio Público. Como cuando una mujer llega golpeada por la pareja, por una puñalada o por un balazo, tú no le pides el consentimiento. Tú inmediatamente Tú llamas al debes Ministerio Público. reportar. Entonces, eso se ha hablado, falta voluntad. Porque cuando hay voluntad, todo se logra. Y yo siempre pongo este ejemplo, me dicen, es que tú eres muy extremista. Y yo, pero es que yo me formé en ese ejemplo. Ustedes saben, por lo menos ustedes dos, que nosotros no pagábamos ITEVI. No pagábamos ITEVI. O sea, en 1980, 90, por lo menos un ITEVI que no te lo debitaban de tu dinero, sino un ITEVI que estaban en el consumo. Según fueron imponiendo el ITEVI, y mi hijo fue creciendo cada vez que me pedía dinero, pero mami, acuérdate del ITEVI. O sea, el ITEVI empezó a formar parte de nuestra vida. En las escuelas se le hablaba constantemente de la importancia de pagar impuestos. Había campañas de los medios de comunicación constante para que entendamos la importancia de pagar impuestos y poder tener cubiertas algunas necesidades. Eso no lo hemos logrado, pero seguimos pagando impuestos. Pero ya forma parte de nuestra vida, ya nadie se resiste cuando ve la cuenta y sabe que tiene que invitar a otra gente a la cena. Porque cuando tú vienes a ver es casi un 25, no un 18. 27. Ah, 27. 28, perdón. 28. Pero ya estamos 28. adaptados, ya nadie se resiste. ¿Por Eso. qué? Porque hay una campaña masiva, hay un interés político de que paguemos impuestos, porque lo necesitan. Pero los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida de las mujeres, la necesidad de reducir la violencia contra la mujer y una de sus manifestaciones, como es el embarazo en adolescente, la educación sexual, la educación en equidad de género, que eso es democracia. Lo que estamos hablando de democracia, no estamos hablando de nada salido de contexto. Los países más democráticos hay más equidad de género. Los países menos democráticos hay menos equidad de género. Esto a nuestro gobierno no le ha interesado. Hacen una foto, un titular, algunas declaraciones puntuales cuando hay casos como este, cuando se sube el embarazo en adolescente o lo bajan con medidas restrictivas como es la esterilización quirúrgica. O sea, todo esto no les importa en general. No hay una voluntad política para reducir la violencia contra la mujer y uno de los casos es el embarazo en adolescente y sobre todo la violencia. Y las escuelas siguen y tanto niñas como niños son violentados, tanto por las escuelas como por las iglesias. Entonces, no es un llamado de que cuidado en la escuela, porque ahora muchas madres van a tener miedo de mandar a sus hijas a la escuela y a las iglesias. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que hay que educar y educar a temprana edad, no a los 18 años, a temprana edad. Aparte, claro, una educación que va de acuerdo a la edad. Porque tú no le vas a hablar igual a un niño o una niña de 7 años que a un joven o una joven de 18. Pero hay que empezar a hablarle. Porque es que son violentados a muy temprana edad. Y no sabemos por quién. Porque estamos hablando de las autoridades de las iglesias y de las escuelas. Pero muchas veces son de su entorno inmediato. A veces son Padre, familiares, padrastro, vecino, el del tío, colmado, un tío, primo. un hermanastro. O sea, esa educación hay que darla y no se puede dejar en el hogar porque no tienen esa herramienta. La pobreza en todo esto, doctora. La pobreza exacerba lo que existe en todos los estratos. Eso no quiere decir que no existen otros estratos, pero tienen más recursos o prefieren ocultarlo. Pero todos y todas sabemos de casos de mujeres que han sido violadas de estratos sociales mucho más altos. Lo que pasa es que tenemos que recordar que la mayoría de la población en República Dominicana vive en condiciones de pobreza y por lo tanto ese 60%, 65% pesa más y además tiene menos que perder a la hora de denunciar. Doctora, a propósito de la conversación que estamos sosteniendo con la doctora Lilian Fonder, ginecobstetra, esta información que me salta, oiga. Otro profesor es acusado de abusar sexualmente a un estudiante de 12 años en San Pedro de Macorís. Y en este caso el Ministerio Público está investigando y además acusando a un maestro que supuestamente mantenía conversaciones y tocaba
por supuesto, no puede consentir a la menor en la escuela primaria Juan Bosch, Emilio Bosch Gaviño, de la comunidad, en la avenida Mauricio Báez, según dice la información, y que el profesor Wander Aponte Santana es quien es acusado y que además se encontró supuestamente información en su aparato celular de conversaciones y además pruebas de que esto estaba sucediendo con esa menor de 12 años. Y esta es otra escuela, en San Pedro de Macorís. Y donde está también el Ingenio Quisqueya, de la escuela a donde pertenece la escuela La Siria, doctora. Entonces volvemos al mismo punto, la política pública, doctora. Mira, yo no soy experta en el tema, pero hay que sensibilizar a los maestros y las maestras, a ambos, en estos temas, por si acaso se les ha olvidado. Pero yo prefiero educar a la población, porque es que en cualquier estrato, en cualquier nivel, en cualquier escenario, estos niños y estas niñas pueden ser violentados, en cualquiera. Y como te dije, esa zona es muy pobre, extremadamente pobre, y hay pocas actividades que hacer, muy pocas. En mi experiencia, iglesia y bares. De hecho, uno de los temas más importantes del sector salud en esa zona que me tocó evaluar era la cantidad de infecciones de transmisión sexual y abortos a repetición de las mujeres. Sí. Porque Sí. y mucho alcohol. Complicado. Y mucho alcohol. Hasta ahí me lo dejaban, pero el una alcohol ya no deserción. viene solo. Y No, banca de claro. apuestas. Y una deserción Sí, escolar. banca de apuestas. Entonces, Sí. cuando no tenemos herramientas, pues es más difícil. Pero lo que falta es compromiso. Lo que falta es voluntad, porque eso no pasa en todos los escenarios. Uno lo que no se explica, bueno, no se lo explica. Habla de voluntad política y la verdad que falta voluntad política. Pero hay una serie de políticas que benefician al país, que benefician a todos. En el sentido de esa protección y esa educación en sentido general, que no hay manera de justificar que no se haga. Y que a veces lo que se hace es utilizarse como instrumento político. El que está en la oposición le imputa al que está en el gobierno. Y cuando aquel sube, entonces es lo mismo. Y caramba, son vidas. Son vidas. En este caso la niña sufre un daño horrible, horrendo. Tiene la vida ya muy afectada, pero tiene la vida. El caso de esa niña de Higüey, aquello monstruoso. Sí. Perdió la vida. Sí. Un profesor también. Un profesor, claro. Con unos argumentos, un canalla. De otras características, el hecho de la joven que trabajaba aquí en la zona franca de las Américas. Eso es que grave uno también. lo que vio Y se ha como quedado así. encubrimiento. Una cosa bajo control, geográficamente controlada, bajo techo en una empresa y de repente se dañan las cámaras, a todo. Una complicidad extrema. Una complicidad extrema. Una justicia extremadamente ágil para descargar un ministerio público muy acusador, muy extremadamente acusador. De repente desiste porque las cámaras no se veía con claridad. Y es una cosa impresionante. El fondo de la pobreza no es una persona de clase media que provoque una alteración de los medios de comunicación. Pero, o sea, la mínima sensibilidad indica que hay que atender estos casos y tratar de cortarlos o de disminuirlos, porque con estos comportamientos indudablemente que van a seguir. Sí, porque es que no estamos trabajando con la raíz, estamos trabajando con las ramas. Todo lo que han invertido nuestros gobiernos, y no todo lo que hemos tenido, ha sido en la justicia. Que la justicia es como nosotros mismos. Entonces, la justicia es la evidencia de que la violencia se ha cometido. Claro. Ya. Entonces, ya se cometió la violencia. Entonces, vamos a ver si podemos poner el llavín más fuerte. Entonces, vamos a justicia y ahí se van todos los recursos
casas de acogida que son necesarias. ¿Pero qué es una casa de acogida? Es un sitio donde yo aíslo, Perfecto. encarcelo, porque No es una encarcelada, causa. Claro. por su salud, No, yo la voy a no. encarcelar, y a los menores de edad que tengan, pero tienen que ser menores, creo que de 6 años, 7, no tengo el dato exacto, pero no pueden ser adolescentes. A esto yo los encarcelo junto con ella. Lo hizo. Y van a tener ¿Dónde? que volver, porque hay una presión de que... Pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Exacto, ¿Hasta cuándo? pueden Y además, soportar eso? Es insostenible. eso es para salvar la vida. No, pero vamos a meterlo a él entonces, encarcelarlo, Tráncalo a porque ella. a ella. No, a porque ella no ha hecho... Estamos cuidando. Ella no es la amenaza. Exacto. Claro. Preservando su vida. Por preservar su vida, vamos a encarcelarlo a él en lo que se decide lo contrario. Esta es una sociedad sexualizada, innegablemente. Usted lo mencionó ahorita. Hasta un anuncio de goma tiene que tener una mujer. Y ahora más. Sí, pero es que no es una sexualización, es una utilización del Perfecto. cuerpo de la mujer. Pero con Hasta estos para una medios- toalla sanitaria. con ¿Ustedes estos lo han medios visto? de comunicación, estos medios de comunicación deformados en algunos aspectos, me refiero a esas redes y esas cosas, ¿dónde hay más violación, ahora o antes? No tengo ese dato. Yo pienso que siempre Pero ha de su habido. percepción. Desde mi percepción, ahora tenemos las redes sociales. Exacto. Y las redes sociales mueven más la información y la desinformación, que no es solo la información. Claro. Pero mueven más. Antes no teníamos la carretera que tenemos ahora, antes no tenían la comunicación telefónica que tenemos ahora. Porque fíjate que en este caso no fueron las autoridades las que dieron la denuncia. No. Fue parte de la comunidad que Sí, oyó, sí. que oyó. Uno de los que pasaba por ahí, que oyó, pero había un clan, o hay un clan para Sí. mantener la información. Sí. Entonces, que una persona de poco peso, porque es una persona que no tiene un alto nivel en la escuela, diera el llamado a la familia y la familia se moviera, te dice que es comunicación. Lo que tenemos ahora mismo es mejor comunicación. Pero eso siempre ha pasado y siempre ha contado con la bendición. Recuérdate que en un país, en un mundo donde Dios es hombre, los hombres se creen dioses y todo lo que haga Dios está bien hecho. Ese maestro o esos maestros, pastores con un gimnasio, son una autoridad, es lo más parecido a Dios. Las mujeres se las entregaban a Trujillo, los padres les entregaban sus hijas a Trujillo, porque era el Dios. Era el Dios que si ellos se negaban, lo que El podían era demonio. matarlo a ellos. No solo a la hija, sino a ellos. Claro. Entonces yo mejor le entrego la hija con gusto para preservar la vida. ¿Por qué? Porque todos los hombres que son educados, bueno, no todos, muchos hombres que son educados en este sistema machista, patriarcal, que las mujeres le pertenecen, de verdad que se lo creen. Se lo creen y son capaces de matarla, son capaces de coger una niña que está estudiando y utilizar su cuerpo a su libre albedrío. Y esto solo ocurre porque fue educado para eso. En todas las religiones Dios es hombre, sin excepción. No soy experta en religión, pero se la dejo a usted la pregunta, si usted conoce alguna religión. No le No, solo Es una le hago la afirmación. aseveración Una por afirmación. Mohammed, por Mahoma, por Jesucristo, Sí. por Una Buda, más terrible que todos la son otra. hombres. Ah, eso O sea, te adoctrina, eso la te figura adoctrina. Tú del sabes que hombre. es el hombre. Exacto. Totalmente. Y todavía te dicen, tú necesitas un hombre que te proteja. Sí. Todavía. Y que te represente. Y que te represente. Adiós. Ajá. Y en una religión el que se hace explosionar, que se pone una bomba y va por una También. causa Hay más. justificatoria, les tocan hasta vírgenes Hay más. En el ese cielo. cielo. Como parte En de la ese cielo, recompensa. esa parte, como parte de la recompensa. Doctora, finalmente, y pasando a otro tema, lo relativo a cómo andamos en las muertes, en los registros, las estadísticas que se manejan de muertes de niños, mujeres, por el tema de la maternidad, de la no atención a tiempo. Mortalidad materna. Esa maternidad, sí, mortalidad materno-infantil. Sobre todo la materna. Y si Infantil, hemos mejorado- neonatal. si hemos mejorado en esa atención, las mujeres están yendo más a atenderse en ese proceso final para evitar estas muertes, aunque hay un factor externo-interno, que es de las haitianas que paren en hospitales que por el temor solo van al momento de parir y eso afecta incide en las muertes.
Mira, la mortalidad materna en materno-infantil en República Dominicana parece que ha disminuido, pero de manera mínima, o decir insignificante. Hay muchos factores. Lo que nos falta es calidad de la atención. ¿Qué está pasando? Una gran parte de la población dominicana con seguro prefiere ir a centros privados. Si tienen seguro, prefieren ir a centros privados porque van a tener mejor calidad de la atención. Claro. La población migrante que no tiene... No puedo traducir a los centros privados. La doctora ponchó algo. Tranquila, No sé, es yo no le inteligencia artificial. Bueno. Bueno, ten cuidado con el tema. Bueno, y la población migrante, específicamente la haitiana, que no tiene forma de ir al sector privado, pues sí va al sector público. El tema es la calidad de la atención. En muchos casos falta voluntad del personal, porque la verdad la vida está muy cara y es muy difícil. Y por otra parte faltan recursos. Todavía tenemos muchos centros que no tienen luz, que no tienen agua, que por ejemplo un hospital, por ejemplo, para decir un nombre, el Hospital de San Pedro de Macorís no tiene sonografía, pero al frente hay un establecimiento de sonografía que está vinculado. Y eso pasa en San Pedro. Sonografía, que es... una hora de la capital. Bueno, que son temas como tú dices, pero ¿cómo? La mayoría de los hospitales, y sobre todo en la unidad de atención primaria, no hay ni siquiera para hacer un Papá Nicolau. No hay bombillo, no hay agua. O sea, estamos hablando de necesidades básicas, pero todavía el sistema se enfoca en hacer hospitales muy grandes, con estructuras muy grandes, pero que dentro no tienen la logística necesaria, como es el agua, la luz y material gastable. Hacer un Papá Nicolau, hacer una sonografía es vital. Y la calidad de la atención. La población migrante está sobre todo en la zona donde ellos viven, donde ellos trabajan. Claro. En el este, que hay una comunidad, yo diría que hay un Haití pequeñito. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando en la construcción y traen sus mujeres. ¿Para qué? Para que lo atiendan. Claro. Para que lo atiendan. Entonces, claro que viven ahí y muchas de ellas pues llegan al sector cuando ya no se pueden quedar con el muchacho adentro. Porque no van porque quieren, ellas van a parir. Porque si pudieran parir en su casa, también paren en su casa. Y eso se da sobre todo en esa zona, pero tú te vas, por ejemplo, a los hospitales grandes de la ciudad y ahí hay menos haitianas. ¿Por qué? Porque hay menos población. La población haitiana, claro. Población haitiana, eso va de la mano. La regional de Santiago, el hospital regional registra muchos que dicen que es un lugar de los lugares donde se transportan desde Haití. No ya esa realidad de muchos haitianos que están aquí. Santiago y en la maternidad de la capital. En Los Minos, en Los Minas sobre todo. No, y la Altagracia también. Y en la Altagracia. Sí. Muchos. Pero el Reinaldo Almanzar y el Marcelino Vélez no van haitianas. ¿Por qué tú crees? El Reinaldo Almanzar tiene muy pocas haitianas. ¿Por qué? Porque es un hospital autogestionable que ellas tienen que pagar. No. En el Marcelino Vélez casi no van haitianas porque tienen que pagar. Entonces ellas van... O tener un carnet de seguro. Sí, pero seguro. Para tener un, no lo tiene, claro, seguro, no está en seguridad las que social, no tienen identidad legal no pueden. Entonces, ¿dónde van ellas? Sobre todo en la frontera. En la frontera tiene una dinámica totalmente diferente. O sea, en la frontera ellas cruzan, van y vienen, ellos y ellas con mucha libertad. Salen, pero las dominicanas no viven en la frontera. Las dominicanas salen de la frontera, entonces las estadísticas son altísimas, porque hay pocas dominicanas pariendo, pero pocas dominicanas viviendo también. Y a veces prefieren una clínica de menor condición, las dominicanas, que un hospital importante. Toda la población prefiere ir al sector público, al sector privado. Toda, empezando por las autoridades. ¿Cuántos legisladores o cuántos ministros hemos visto que van a los hospitales? Ninguno. Hasta se van fuera. Ya tú sabes lo que aprecian el sistema de salud internacional. Ya tú sabes lo que aprecian el sistema de salud dominicana. ¿Tú te acuerdas cuando Pepe Mujica se sentaba a hacer fila? Pepe Mujica es otra cosa. Hay un discurso por ahí maravilloso, por cierto, de Pepe. Wow. De hace unos días. Que la vanguardia y el país. Una cosa increíble. Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Interesante. Usted tiene que visitarnos más. Sí. Vamos a llamar con más frecuencia. No sé si es usted la culpable o Winnie. En este caso vamos a culpar a Winnie. Más fácil.
Con muchísimo cariño, para mí es un placer y un honor. Y sí, hasta una responsabilidad, porque yo tengo mucho tiempo en los medios y no quisiera irme de este planeta sin haber aportado un granito para que entendamos que solo si exigimos los derechos lo vamos a lograr. Eso no nos lo va a dar el poder. Todos los derechos hay que pelearlos y hay que arrebatarlos. Oíste, Julián, gracias a la doctora Lilian Fonder, ginecobstetra, terapeuta sexual. Se calla, me encanta cuando viene la doctora. Él hablaba, eso es lo que más habla en la entrevista. Pero estaba así. Tampoco lo he Hay dejado. también No, he aprendido. no, es que Rosario y yo hablamos. Pero He aprendido con la doctora. Y también hay una joven comunicadora que también lo calla. Cuando hasta por teléfono esa lo calla. Tú sabes que yo soy un hombre muy respetuoso de la mujer. Bueno, Con ese mucho será afecto. objeto de otro momento. Y mucho de cariño. discusión, después que yo le ponga algunos ejemplos a la doctora. Y como ya el tiempo terminó, no podemos continuar. La doctora Lilian Fonder, le reiteramos las gracias. Doctora, usted que es una mujer muy activa, una mujer que las cosas las asume. Entonces, cuando en el consultorio hay algo que construir, reconstruir, ampliación, arreglar y ese tipo de cosas, y en la casa también, en el apartamento, usted va ahí a la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Ahí están los equipos, las herramientas de mayor calidad, de certificación internacional, con la ventaja de que si le dice que le mandamos desde el programa diario, le van a dar una rebaja sustancial. Perfecto. Aquí te traje, doctor, ahí, como, no, me mandaron del programa. Allá estaremos. Te damos las gracias a la doctora Lilian Fonder. Nosotros continuamos. Una apuesta por la radio plural